Autónoma de Querétaro, analista político sobre este tipo de situaciones y que, bueno, tendrá un juicio de lo que obviamente puede significar esta situación entre Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, y Ricardo Anaya Cortés, ex dirigente nacional del PAN y ex candidato a la presidencia de la República. Mi querido Carlos Holguín, ¿cómo estás? Buenos días. Con el placer de saludarte en este inicio de semana, a ti, a todo tu auditorio y como siempre a la orden. Gracias, mi querido Carlos, y gracias también por platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. A ver, este asunto se está poniendo, además de interesante, desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico, interesante para lo que tiene que ver justamente con el contexto social y político que estamos viviendo en nuestro país. ¿Qué lectura puedes hacer, mi querido Carlos Holguín, de esta situación, de esta relación, de estos anuncios que ha dado a conocer Ricardo Anaya y que ha contestado el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, a mí en primer lugar me gustaría decir que desafortunadamente yo creo que esto tiende más a un juego de distracción de otros temas, como lo es esta, pues no es una tercera ola, yo le llamaría más bien tercer pico, porque el COVID de nuestro país en realidad nunca se ha ido. Sí. De la falta de plan que hay para el regreso a clases, del aumento de ocupación en las camas de terapia intensiva por parte de niños y niñas, donde el encargado de combatir la pandemia en nuestro país dice que para ellos no es peligroso. La desaparición del Fonden, que en este momento le hace muchísima falta a la gente de Veracruz, de Quintana Roo, de Yucatán, y donde ellos mismos han denunciado que pues se les dejó solos. Sí. Yo creo que ese es el primer tema. Ahora, entrando a este tema, francamente, yo creo que lo más complicado en la vida, no solo del presidente, sino de todos y de todas, no sé si coincides conmigo, querido maestro, es la congruencia entre lo que uno dice y lo que uno hace. Yo veo en el presidente López Obrador 18 años de acumulación de enojo por derrotas que él sintió que le robaron en la mesa, contra el INE, contra el tribunal, contra actores de otros partidos, y creo que ahora que la vida le dio la oportunidad de llegar al poder, se está preocupando más por cobrar las deudas que él siente que tienen con él que por gobernar. Con esto no quiero decir que la lucha contra la corrupción no deba de hacerse que no haya que investigar a diversas personas. En realidad, ni tú ni yo tenemos la certeza de lo que está ocurriendo, pero lo que sí tenemos la certeza, por ejemplo, es que en la estafa maestra, Rosario Robles es la única que está presa, y ella, por omisión de cuidar, oye, pero entonces todos los que se quedaron en el dinero, no, pues ellos no están presos, ni siquiera perseguidos. En el caso de Odebrecht,
Aquí yo creo que sí que vale la pena muchísimo hacer un recordatorio a todo el auditorio. El INAI lleva cuando menos 6 juicios de amparo en última instancia ganados a la Fiscalía General de la República para que transparente la investigación. ¿Por qué? Porque ahí no aplica el secreto de Estado, porque es justamente un tema de trascendencia nacional y de interés público. El saber cómo se hizo, a quién se le dio, cómo se distribuyeron, y la Fiscalía una y otra vez ha omitido cumplir con esa obligación. Por eso cada año le están pagando al INAI, recortándole presupuesto, y con esa intención, tú recordarás, de desaparecerlo y adscribirlo a la Secretaría de la Función Pública. Sí. De acuerdo a la información que tenemos al día de hoy, es por el mismo asunto de Emilio Lozoya, el cual, por cierto, nadie sabe nada, a más de un año y medio de su llegada a México, nadie sabe absolutamente nada de él, y 3 de sus testigos principales lo contradijeron hace muy poco, ya en la denuncia que además se filtró. Hay que decirlo, que vino una orden del presidente de la República en una mañanera, y terminando la mañanera, tú, yo y muchísimas personas ya teníamos la denuncia en nuestro celular, que parece más una novela que una denuncia de cuestiones delictivas. Y aquí hay que decirlo que al parecer, de acuerdo a la información que hay, incluso recolectada por el Reforma, el Financiero y otros periódicos, Ricardo Anaya estaría ya citado para este jueves en un juzgado de la Ciudad de México para imputarle delitos de cohecho, asociación delictuosa, y por ahí algún que le pueda resultar por la entrega de 6.8 millones de pesos a cambio de aprobar las reformas políticas. Y aquí una pieza clave, según las propias indagatorias de los medios de comunicación, es Rafael Carabeo, que fue el secretario particular del ex senador Lavalle, el cual está preso también por hechos similares. Y aquí más bien parece, pues, mira, este dicho que dicen, si hace como pato, camina como pato, tiene cola de pato, pues es pato. Sí, claro. La gran pregunta es, después de un año y medio, ¿por qué se activa este mecanismo cuando yo creo que al principio esta crítica del ex candidato Anaya, pues en realidad no tuvo tanta trascendencia ni éxito en las redes sociales, pero a medida que fue él subiendo la intensidad de los comentarios y de las apariciones, pues, se fue convirtiendo en un marco de referencia importante para la gente que no está de acuerdo con las políticas de gobierno actual. Y la verdad, querido Aurelio, Ricardo, Diego
Fernández de Ceballos, son los comunicadores. Esta actividad de quienes tienen las mentiras, de asumirse como los dueños de la verdad única y verdadera. Nosotros decimos qué medios dicen la verdad y qué medios no. Me parece a mí que pues estamos debrayando en un estado autoritario. Y yo creo que todavía algunas instituciones van a soportar, pero yo creo que en este asunto sí, definitivamente yo no puedo juzgar ni prejuzgar, pero mira, por ejemplo, la justicia con Mauricio Toledo y la justicia también con Saúl Huerta fue muy distinta que con Felipe Obrador o que con Manuel Bartlett o que con Heréndira. Entonces, pues sí, la verdad es que no vemos una estrategia, más bien vemos una cacería muy estratégica de, tú no estás de acuerdo, pues voy contra ti. Pero cuando le pega a alguien de su gente cercana, tú recordarás este discurso que dijo que no eran sobornos, sino que eran apoyos, y utilizó la revolución como ejemplo, donde la gente daba apoyos, pero lo que no dijo es que HSBC, Banorte y Bancomer le habían cancelado cuentas bancarias a Morena, justamente por operaciones con recursos, pues digamos, que no se podían explicar muy fácil. En fin, claro. Yo creo que este tema va a dar para mucho. Mucho de qué hablar, pero la disyuntiva, mi querido y además Carlos Holguín, y como abogado también te lo pregunto, por ejemplo, ¿tú ves aquí rasgos de venganza o que sí está haciéndose justicia de la que estamos pidiendo y también exigiendo los mexicanos? ¿Se va Ricardo Anaya a la cárcel, sí o no? ¿Lo ves en prisión, sí o no? ¿Y esto qué puede significar en el contexto político, mi querido Carlos? Mira, varias cosas como abogado te diría. La primera, ninguno de los delitos que le imputan es de prisión preventiva oficiosa, sobre todo por el año en el que se dieron los hechos, que todavía no estaba la reforma constitucional que se aprobó justamente en el 2018. La segunda de las cosas es que una vez presentándose en la audiencia inicial, sí la Fiscalía General de la República puede solicitar un debate de medidas cautelares. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece un catálogo de medidas cautelares, cómo ir a firmar, usar brazaletes, otorgar una fianza, etcétera, etcétera. Y la última es la prisión preventiva oficiosa. La forma más común en la que las personas que están en una audiencia inicial pueden verse privadas de su libertad, querido Aurelio, es algo que yo creo que el 90% de la gente de México podría perder la libertad en la audiencia inicial. Porque basta con que tú tengas tu INE, tu licencia de conducir, un comprobante de domicilio, una tarjeta de crédito, tu estado de
celular con un domicilio diferente de donde vives. Y entonces la fiscalía dice que existe el riesgo de que te ocultes o de que te vayas del país. Y en el caso de Ricardo Anaya, como él cuenta con medios financieros, digamos, tiene los recursos necesarios para eventualmente salir del país, yo creo que no habría duda de que si se presenta el día jueves, estaría en prisión preventiva oficiosa. Porque además el estándar probatorio de la audiencia inicial no es propiamente que la fiscalía pruebe que se dieron los hechos que le están imputando, sino simplemente puros indicios. O sea, bastaría casi con el testimonio de Carabeo. El señalamiento a la acusación que en su momento pudo haber hecho Lozoya, ¿no? Tal cual. Digamos, yo estoy 100% seguro que si él se llegara a presentar este jueves, se quedaría en prisión. ¿Presos políticos en nuestro país o políticos presos que también señalaban algunos analistas políticos ya el día de hoy? ¿Cómo verías a Ricardo Anaya y si eso lo podía limitar o lo podía fortalecer, entre comillas, y lo pongo también, en su carrera política rumbo al 2024 desde tu perspectiva, mi querido Carlos Holguín? Yo lo que creo es que México no tiene una estrategia para el combate a la corrupción. No hay los magistrados que se tenían que nombrar para el combate a la corrupción. No hay una fiscalía que esté muy fortalecida desde la investigación de la corrupción. Y yo creo que en este caso, pues es más alimentado por una cuestión de enojo, de que las cosas no les están saliendo y de que están buscando a alguien que se las pague. En realidad, yo creo que eso es lo que hay detrás. Y lo digo con todo el respeto por las autoridades, porque además yo no soy quien, yo no tengo acceso a la carpeta, no puedo juzgar la inocencia o la culpabilidad de alguien más. Pero los indicios nos dan una muestra. ¿Por qué un año y medio después? ¿Por qué hasta que ha tomado fuerza de nuevo, mientras él, digamos, estuvo en silencio, nadie se acordaba, se activa con las críticas y se activa el sistema judicial en su contra? Pues eso es muy preocupante en un país como el nuestro. Porque entonces, ¿qué nos espera a todos los comunicadores? ¿Qué nos espera a la gente que expresamos lo que pensamos? ¿No? Sí, claro. Justicia selectiva, justicia, digamos, acorde con lo que es el contexto, lo que para cada uno de los adversarios o enemigos políticos, entre comillas, también se podría implementar. Hablabas tú de Rosario Robles unos momentos y bueno, ella literalmente la metieron a la cárcel porque su licencia o el domicilio que tenía su licencia no correspondía con el que de donde realmente vivía, y lleva casi ya 2 años en prisión. Esto es selectivo, esto es para unos cuantos y para los demás no. ¿Cómo lo lees finalmente, Carlos Holguín? Por cierto, y Rosario Robles tiene su historia con Andrés Manuel cuando ganó la Ciudad de México y hubo el rompimiento entre el PRD y Morena, y parece que ahí es una situación también de venganza. Además, déjame decirte que Aurelio, Rosario ya ganó un amparo directo, es decir, la última instancia, donde demostraron que esa licencia era falsa. Aún con con ese asunto ganado, sigue en prisión preventiva
positiva. A pesar de que denunció el juez que era sobrino de Dolores Padierna, una rival, digamos, acérrima de política, de vida, de Rosario Robles. Pero mira, yo lo sostengo de verdad porque a la gente puede ya olvidársele, pero no es así, que Barbosa también fue acusado en el asunto de Odebrecht. Y de él no se dice nada. De hecho, hay una casa que compró en Reforma con un valor de más de 150 millones de pesos que se escrituró, creo que no, 8 o 9 millones de pesos. Pero como él es de casa, parece que mientras tú pertenezcas a mi grupo, tú estás perdonado de todos tus pecados. Y el verdadero problema de esto, querido Aurelio, no sé si coincidas conmigo, es que establece un precedente, y el hecho de que los políticos o de las personas que llegan al poder asuman este tipo de posturas de encarcelar a quienes critican, a quienes no están de acuerdo, pues veamos lo que está sucediendo en Nicaragua con Ortega, con Daniel Ortega, y yo no creo que a ninguno de nosotros nos gustaría vivir en un estado bajo esas circunstancias. Claro, que niega el principio sustancial del derecho, ¿no? Que la justicia tiene que ser pronta y expedita, ciega, objetiva, clara y puntual para cualquiera de nosotros, y de repente pareciera que no es de esa manera, por lo menos todavía en este contexto que vivimos en nuestro país, mi querido Carlos Holguín. Totalmente de acuerdo. Y hay muchísimas cosas que se han dejado pasar y muchísimas otras cosas que se les ha puesto una sanción, digamos, muy expedita. Mira, podríamos hablar de miles de ejemplos. Ahí está Tlahuelilpan, no hay nadie preso por lo que sucedió en esa tragedia donde más de 100 personas perdieron la vida. Ahí está la línea 12 del metro, querido Aurelio, ahí no hay expeditez en impartición de justicia. Lo sucedido con el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, es decir, tantas cosas, y en las cuales pues no se hacen ni se dice nada. La negligencia mortal en el manejo de la pandemia, y nadie asume una consecuencia. Es decir, no se trata tampoco de comparar de un asunto con otro, porque tal vez ni siquiera tengan la mayor importancia. Aquí el tema es el timing es importante. No hay una estrategia, no hay un crecimiento institucional. Maestro, muchas gracias una vez más, mi querido Carlos Holguín, maestro, abogado, contador y maestro de la Universidad Autónoma de Querétaro. Te agradezco tus reflexiones, te mando un abrazo y seguimos al habla como siempre, mi querido Carlos Holguín. Muchísimas gracias, un saludo para todos y excelente día. Gracias, igualmente. Ahí tiene la reflexión, sin duda ayuda y sirve para que podamos ubicar el contexto justamente de esta situación. Estoy revisando, ¿no? Lo que se va diciendo a propósito del tuit que publicó hace unos minutos Ricardo Anaya Cortés. Y bueno, pues hay muchos comentarios. Dice: los que están con López Obrador tienen inmunidad asegurada, no importan los delitos que hayan cometido. Es de terror que se persigue y ataque solo a quienes no comulguen con las ideas, dice Araceli Benítez. Qué bueno que estás fuera y a salvo.
estás libre, reúne todas las pruebas que puedas y húndelo públicamente, dice Elena. César Hernández, eres una figura pública, enfréntalo como corresponde, demuestra que estás siendo falsamente acusado. Si se demuestra tu inocencia, quedarías más claro que tenías razón. De otro modo, eres culpable. Mínimo Rockstar Ford dice también, cuando se tiene un historial de corrupción, te descubren e investigan, obviamente te llega un citatorio para que vayas a declarar y defenderte de ser falso. Eso lo genera la Fiscalía, no la Presidencia de la República. No seas cobarde y ve a declarar. El que nada debe, nada teme, ni huye del país. Ceci, un historial de corrupción, por favor, quedó demostrado que Ricardo Anaya fue acusado con falsedades, mientras los hermanos de López Obrador fueron exhibidos recibiendo sobres con dinero en operaciones sistemáticas, y la Fiscalía General de la República no ha ordenado una investigación. Armendáriz P. Los chairos van a repetir hasta el cansancio el que nada debe, nada teme, igual como dice el anciano de Palacio, que dice, ellos no tienen su propio argumento, su propio criterio, porque ahí solo se usa un cerebro y es el del bueno, dice aquí en del Palacio. José Gabriel Pérez, mucho odio veo en sus palabras de desprecio. Te recomiendo que tanto odio lo conviertas en energía positiva y hagas algo por el país. Y dice también, preséntate en la Fiscalía, dice César Vázquez, con las pruebas de tu inocencia. Defiéndete, canallín. El que nada debe, nada teme. Y explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. Le hicieron ya un meme, ¿no? De Ricky Run, Ricardo, no vayas, te pasaría lo mismo que a Rosario. Bueno, ahí están las reacciones ya en las redes sociales, especialmente en Twitter, de lo que hace unos minutos publicó. Ya le dábamos cuenta y detalle en este espacio informativo, y que amablemente, y le agradezco mucho, comentaba nuestro amigo abogado y contador Carlos Holguín en este espacio de noticias. Son las 8:25, una pausa, regreso con más aquí en Radar News, primera emisión. Volvemos. Comunícate con nosotros. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7.